Hola, buenas tardes. Venimos del tiempo de oración tan lindo. Y bueno, ahora vamos a entrar en la palabra. Siempre vamos haciendo un resumen, un raconto de lo anterior, pero en este momento es indispensable para entender por qué después de haber estado 17 días con el libro de Éxodo, caímos en Romanos 9, 10 y 11. Y cuando vuelvo a leer los pasajes para enganchar con el anterior y para seguir en adelante, me doy cuenta que nunca había seguido de esta manera el pensamiento o la persona, ¿no? A mí me importa mucho siempre lo que leo de la palabra, estar pensando en el autor. Y en este caso, en la persona del apóstol Pablo, que es tan expresivo, ¿no? Es enfático y con todo el corazón en lo que enseña, pero después también como que se detiene y dice lo que está sintiendo, ¿no? Y a la vez cabe, como todo lector inquisidor, cabe preguntarse, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nueva cosa quiere introducir? ¿Dónde está su pensamiento, además? O sea, con el contenido de la Biblia y con lo que nos permite lo anterior y lo que estamos mirando en este momento, la conexión con todo el resto de la palabra. Volví a leer, hoy vamos a llegar nos falta un poquitito del capítulo 9 y vamos a llegar al capítulo 10 especialmente. Pero pensaba, y a ver, comparto, después de esa exposición extraordinaria, doctrinal, de la base de lo que es el cristianismo, a esa iglesia nueva, iglesias que formaban la iglesia de Roma, porque todos los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento le hablan como si fuera una única iglesia. Es el pensamiento que tenemos nosotros hoy acá, ¿no? La iglesia de Buenos Aires, formada por un montón de iglesias diferentes. Él escribía a la iglesia de Roma, que seguramente en las casas, en círculos, no sé cómo, se reunían. Pero bien, del capítulo 1 al 8, Pablo hace esa extraordinaria exposición de lo que es la fe cristiana. A partir de la fe del Antiguo Testamento, a partir de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, de la forma en que el Señor formó a ese pueblo desde los 10 mandamientos en el Éxodo, de la manera, ¿no? Pero entonces llegar al principio del capítulo 9, y vuelvo a leer, digo la verdad en Cristo, no miento. Sí, no tiene conexión esto con lo anterior, pero está introduciendo un nuevo tema. Y entonces dice, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. O sea, tengo seguridad porque el Espíritu Santo me lo ha confirmado. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Al punto de decir, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Y este es el nuevo tema que él introduce acá. Porque antes, para israelitas convertidos en cristianos, para paganos, gentiles, convertidos en cristianos, como era la iglesia de Roma, les estaba explicando de nuevo y minuciosamente, eso hay que volver a leer los primeros capítulos de Romanos, lo que era la fe en Cristo. La fe en Cristo que era superior a la ley, a la religiosidad, al cumplimiento, para que por la gracia llegara la entrega a Cristo, y eso significaría la vida nueva. Pero ahora acá abre su corazón y empieza a decir, pero me duele y me conduele el pensar en mis hermanos israelitas. Y entonces en lo que leímos ayer del capítulo 9, Pablo se conecta con todo el Antiguo Testamento, desde Moisés y los grandes profetas,
para ir mostrando cómo Dios se fue manifestando y diciendo por estos hombres que escribieron los libros del Antiguo Testamento para apuntar hacia lo nuevo que iba a ser el nuevo pacto en Jesús y que permitiría encontrar la salvación por la fe, no por las obras. Y cuando habla de las obras era por el cumplimiento de los montones de preceptos que Dios había dado, como vimos en el Éxodo, para guiar la fe, para guiar la obediencia a Él en el tiempo tan lejano del Antiguo Testamento. Pero bueno, ahí estábamos en el capítulo 9 y quiero terminar, porque no terminamos ayer, desde 9, del 30 al 33, para mí muy importante. ¿Por qué? Dice, ¿qué concluiremos? Acordémonos el tema de que el método, el maestro Pablo que usa es el de preguntas, y todos los que enseñan tienen que aprender a usar preguntas, pararse en algo dicho y decir, bueno, a ver, no simplemente qué pensás de esto, sino qué es lo que está diciendo. O si ha habido, como él, todo un desarrollo de pensamiento, dice, ¿qué concluiremos? Entonces acá estaba la conclusión del capítulo 9. Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. ¿Qué quiere decir con justicia? Acá lo dice. Me refiero a la justicia que es por la fe. A veces la palabra justicia en la Biblia nos puede hacer quedar con la duda. Cuando se habla de la justicia es ser declarados, considerados justos delante de Dios, ¿sí? Que Dios nos considere justos, porque hemos llegado a, en Cristo, tener la verdadera justicia que Dios acepta. Bueno, pero eso lo va a decir Pablo. Entonces, los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, acá les estaba hablando a los gentiles, en cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, ser justificados por el cumplimiento de todos los ritos, no ha alcanzado esa justicia. Afirmación que ahora sigue. ¿Por qué no? ¿Ven? Este es un método, esto es para estudiar el método de enseñanza. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Y acá llegamos a, tengo que decir, creo que es la metáfora, porque esto es una metáfora de toda la Biblia la que más me gusta, la que me parece tan impactante. En este caso, en este contexto, pero también por todo lo que significa. Como está escrito, dice, a ver, tropezaron con la piedra de tropiezo. Vamos a salirnos un poco ahora de Romanos y de Pablo y vamos a seguir este texto por varios lugares que creo que lo busqué por todos para realmente ver la conexión que hay en todo el mensaje del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, como está escrito, y acá cita Isaías, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Ay, ¿qué pasó? ¿A los israelitas le tropezaron con esa piedra de tropiezo? Pero el que confíe en él, fíjense que dice en él, Pablo ya no dice en ella, en la piedra, en él, ya toma el significado de la metáfora, no será defraudado. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la Biblia. Discúlpenme, pero me parece muy importante. Tengo más señaladores hoy. Isaías 28, 16. Ahí está la cita esta, tal cual, que usa Pablo en Romanos. Ahora, voy al comienzo de este, porque no vamos a leernos todo Isaías, pero Isaías 28 dice su título, Ay de Efraín. Era entonces una profecía. Efraín era una de las tribus de Israel. Eran de los pueblos
tan importante. Efraín había quedado en el norte, había quedado con Israel, con la parte que se separó de Judá y del templo. Entonces, en este capítulo de Isaías 28, de repente en el 16 dice, por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, que es un elemento más, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Acá los traductores en hebreo encontraron la palabra, la tradujeron como desorientado. Acá en griego, pero Pablo la ha leído en hebreo, dice, el que confíe en él no será defraudado. Ahora, yo quiero pensar que muchos saben de dónde salió esta palabra de Romanos, de Pablo toma la de Isaías, pero no es original de Isaías, ya la hemos leído muchas veces. Esto es el Salmo 118. No es exactamente la misma que la de Isaías 28, pero sí es la metáfora que el salmista, que no es David, porque el Salmo 118 no se sabe de quién es, la metáfora primera fue inspirada para el autor de este salmo, que no viene hablando nada de eso. Si ustedes leen los versículos anteriores, nada que ver. Y de repente, en el 22, Salmo 118, 22, dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esta ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Como siempre me pasa con las partes proféticas del Antiguo Testamento, digo, ¿qué habrá pensado este salmista que estaba hablando de la vida espiritual con el Señor y de repente, evidentemente es una inspiración del Espíritu Santo para pensar en que va a haber una piedra que ha llegado a ser piedra angular, la piedra basal, la piedra más importante para un edificio. Y esto ha sido obra del Señor. Así que ese salmista escribió lo que sintió en su espíritu, pero no es exactamente la misma que citó Pablo en Romanos. Ahora, entonces, acá en las referencias yo tengo varias citas con respecto a la piedra angular. ¿Y saben quién fue el que unificó todas las menciones, las 3 menciones de la piedra angular? Fue el apóstol Pedro. En Primera de Pedro 2, en el versículo 4, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Es como si, esto Pedro lo escribió después que Pablo, la carta a los romanos, decíamos ayer, fue escrita alrededor del año 55, faltaban todavía más de 10 años para que Pablo muriera. Pero la carta de Primera de Pedro posiblemente se considera entre el 60 y 67. De manera que seguramente Pedro conocía la carta de Pablo a los romanos. De manera que en este capítulo 2, él pone los 3 pasajes donde está esta idea, esta metáfora tan importante de Jesús como la piedra angular. Entonces, comienza diciendo Cristo es la piedra viva, rechazada, y después en el 6 dice, así dice la Escritura, Isaías 28, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. De manera que la palabra en griego, como está en Pedro y en Romanos, es defraudado. Está hermosa, es el contenido, el significado de esa palabra, el que confíe en Cristo, en esa piedra, no será defraudado. Pero después Pedro dijo, yo les voy a resignificar a mis lectores, y pone los otros 2 pasajes
que hay de Isaías sobre la piedra. No, primero el de Isaías 28, y después Isaías 8:14 dice, una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Y antes, para que no se confundan los lectores de Pedro de esta carta, pero que seguramente conocían la Biblia, dice en el 7, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, y pone el Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. De manera que toda esa metáfora de la piedra angular, Pedro la toma y la completa con las 3 citas del Antiguo Testamento. Ahora, no podemos dejar esto y volver a Romanos sin recordar que Jesús mencionó. Él dijo, yo soy la piedra. Busco la cita de Mateo, está en Mateo, en Marcos y en Lucas, esa cita. Y fui también al comienzo del capítulo 21 de Mateo, de quien vamos a encontrar la cita de la piedra angular, es la que ya está la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces hay un montón de citas, Jesús en el templo, Jesús cuando habló de la higuera que él la seca para que tengan fe. Hay una parábola que solamente la tiene Mateo de los 2 hijos. Bueno, me entusiasmo y nos vamos del tema, pero en el versículo 33 empieza la parábola de los labradores malvados, esos que habían matado incluso al hijo del dueño del viñedo. Y cuando termina de contar esa parábola, Jesús dice, Mateo 21:42, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Los que están leyendo eso en el Salmo 118, después que dice la piedra angular, que después diga, y esto es obra del Señor y nos deja maravillados, parece difícil de entender. Acá Jesús la significó. La obra del Señor es que Él iba a ser como por eso es una metáfora, como la piedra angular de un edificio que es la base en la fe en Él de todo lo que se va a sobreedificar. Quise hacer esta digresión porque esto nos permite completar la idea esa de toda la conexión. Todo el Antiguo Testamento está hablando de Cristo en un montón de mensajes diferentes, que entonces a lo sumo podían entender que, bueno, va a venir un Mesías. Ahora, Pablo en Romanos y Pedro en su carta están tomando estas palabras para que los creyentes y especialmente los cristianos nuevos pudieran entender el contenido del Antiguo Testamento. Y nosotros leer capítulos como este capítulo 10, que realmente es difícil, porque está todo mechado por citas del Antiguo Testamento, que habría que ir a leerlas cuando hacemos la lectura de Romanos 10 para realmente poder ver qué estaba pensando y qué estaba diciendo Pablo. Así que vamos a leer hasta donde lleguemos porque está lleno de citas. Capítulo 10. Hermanos, acá retoma, acaba de decir este magnífico versículo de Isaías 28. Hermanos, el deseo de mi corazón, ese corazón que antes dijo que estaba dolido, triste, y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Por eso les está enseñando todo esto. Puedo declarar en favor a ellos que muestran celo en Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y estableciendo y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Esto hay que entenderlo,
lo está diciendo en toda la carta a los romanos. No conocían la justicia que proviene de Dios, es que Dios dio la forma en que podían ser justos. Ellos procuraban establecer la suya propia. Ofrendas, sacrificios, ritos, oraciones, ir al templo. Eso se puede dar en cualquier cristiano en el día de hoy. De hecho, dice, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que crea en Él, reciba la justicia, reciba ser considerados justos por Dios. Esta explicación es porque a mí siempre la justicia me hace pensar en el ministerio de la justicia, que estamos llenos de la cabeza con todo eso, y el tema de la justicia delante de Dios es que en Cristo seamos considerados justos. ¿Cómo? Por su muerte en la cruz. Y acá sigue explicando. Eso de que Cristo es el fin de la ley, tengo acá toda una explicación de la palabra griega, que uno de los significados es cumplimiento, es la meta, el objetivo, el cumplimiento de la ley. Cristo cumplió la ley. Bueno, pero sí, acá estaba embaladísimo Pablo. Voy por el versículo 5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. A ver si lo encuentro porque sí, era Levítico muchísimas veces. En Éxodo lo hemos visto, y está en Levítico y está en Deuteronomio. Levítico 18:5. Todo, observen mis estatutos y mis preceptos, dice Dios, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Y eso es lo que está diciéndoles acá Pablo. Pero sí, pero la justicia que se basa en la fe afirma. Y lo que dice acá, reconozco que yo lo seguía leyendo, pero era una cita del Antiguo que no la entendía. Ahora vamos a leerla en el Antiguo y vamos a ver que así se entiende. Pero leo lo que dice Pablo. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿Quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hasta el plan de la salvación. Pero todo eso de bajar a Cristo, subir a Cristo, era una cita de Deuteronomio 30. A ver si lo tengo acá. Deuteronomio 30, tal cual está. Miren. 30:11. Deuteronomio es como un resumen de Éxodo, de Levítico en cuanto a las leyes, ¿no? Pero dice, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? ¿Se entiende? Lo que pasa es que Pablo, esto que era una metáfora, ¿quién podrá ir allá arriba o allá abajo para que podamos entender esta ley, esta palabra, que era la palabra de Dios de la que hablaba el Éxodo, el Levítico, Números? Entonces, era una figura del lenguaje, está interesante, pero cuando Pablo la cuenta y la aplica a Cristo, parece más complicada. Acá mismo en Deuteronomio dice, no hace falta ir ni al cielo, ni acá dice más allá del océano, a las profundidades. Dice, no, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón, porque la escuchaste, porque te la enseñó el Señor en la antigüedad
y te la enseñó el Señor ahora, en el siglo I. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Acabo de leer Deuteronomio, no Romanos, ¿eh? Entonces, Romanos toma ese texto Pablo toma ese texto de Deuteronomio y lectores de la Biblia, si uno lo lee así, dice, ¿qué está diciendo este hombre Pablo? ¿Eh? ¿Qué pasa acá? El siglo I, cristianos nuevos, toma, pero los cristianos nuevos, los gentiles nuevos, los judíos los harían ir leyendo el Antiguo Testamento para entender a Cristo. Los israelitas estaban llenos de conocimiento teórico del Antiguo Testamento. Por eso Pablo toma esa ilustración de no está lejos, ni está arriba, ni está abajo. Y vuelve entonces a decir acá, continúa con la lectura esa Pablo de Deuteronomio, dice, ¿qué afirma entonces? Vuelve a preguntar. Fíjense que hace una afirmación y pregunta. A ver, ¿qué entendimos? ¿Qué afirma? La palabra, esperen que se me fui acá, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjense que no está diciendo del conocimiento, no, está acá en el corazón, si la recibimos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Estos agregados que hace Pablo son los agregados para los cristianos, nuevos o viejos israelitas, pero este es el agregado. Esta es la palabra de fe, de la cual Moisés hablaba refiriéndose a la Biblia que él estaba escribiendo, mandado por Dios, a los mandatos, a los mandamientos de Dios para la vida de fe. Pero ahora el Romano dice, ¿ven? Todo eso que han leído, todo eso se aplica a la palabra de Dios, a la palabra de fe que nosotros hemos recibido en Cristo. Y por eso termina, y crees en tu corazón, ya la palabra es que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y así serás salvo. Y sigue en el 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y acá, un paso más. No solo creer adentro, sino hablar y confesarlo. Estaba hablándole a los romanos, así que estaba diciendo, salgan a predicar por el imperio romano. Así dice la Escritura. Sí, no va a parar. Pero acá, así dice la Escritura. Todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Vuelve a repetir el final de Isaías 28:16. Yo lo escribo todo en la Biblia, para que después no me confunda leer. Y entonces acá, el cierre que hace acá, en este momento, ese cierre es para los dos, para los judíos y para los gentiles. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. Y si estas palabras nos resuenan, esto es lo que predicó Pedro el día de Pentecostés. Él dijo, porque todo el que invoque el día del Señor será salvado. Vieron que tenemos que terminar, mañana seguimos, falta casi la mitad de Romanos 10. Empezó con lo de la piedra, que el que tropiece con ella será defraudado. Ojo, no es cuestión de que nadie diga, pero esto es muy difícil. No, finalmente dice Pablo, el mismo Señor bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. Maravillosa esta exposición del Evangelio. Es un poco confusa porque requiere de lectores que den vuelta a la página, vayan a buscar la referencia y ver cómo lo dice en el Antiguo y de qué manera Pablo lo aplica, lo explica. Ahí está, lo explica y lo aplica, para que todos los que están escuchando esta carta que se leyó en el siglo I y que la leemos nosotros ahora, seamos salvos, y si ya somos salvos, vayamos a
a contársela a los que no conocen al Señor en este tiempo tan confuso que nos ha tocado vivir. Que Dios los bendiga, seguimos mañana y vamos a continuar con lo más que podamos profundizar la palabra de Dios. Será hasta mañana.